En esta ocasión vamos a trabajar con un tema que se llama las medidas de centralización o medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central o medidas de centralización nos indica que en una distribución de datos, la mayor parte de los datos o los que tienen mayor frecuencia generalmente acostumbran a acomodarse en la parte de en medio o en la parte central de esa distribución. Las medidas de tendencia central que nosotros vamos a ver en esta ocasión son tres: la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a comenzar por describir la media aritmética. La media aritmética o media, como se le llama normalmente, de un conjunto de datos es una división entre la suma de cada uno de los datos y el número total de ellos. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo que nosotros presentamos aquí son las notas en las calificaciones de Juan el año pasado. Y vemos unas calificaciones muy tristes, por cierto: 5, 6, 4, 7, 8, 4 y 6. Así que aquí tenemos son 7 calificaciones en total. Para calcular la media aritmética, nosotros sumamos cada uno de los datos, en este caso son 40, y lo dividimos entre el número total, que son las 7 calificaciones de Juan, para que nos dé un promedio o una media aritmética de 5.7. Para calcular la mediana, debemos definir primero que la mediana es aquel valor que se encuentra exactamente a la mitad de una relación de datos. Para calcular la mediana, nosotros necesitamos hacer un paso previo. Aquí tenemos un ejemplo en donde se encuentran los pesos en kilogramos de 7 jugadores de un equipo de fútbol. Para comenzar a calcular la mediana, lo primero que hay que hacer, y eso es siempre en todos los casos, es ordenar los datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso lo estamos ordenando de menor a mayor. Cuando nosotros ya tenemos ese orden, entonces contamos, en este caso son 7 datos, y dividimos la relación de datos ordenados en el número par más inmediato. Como son 7, el número par más inmediato sería 6. Entonces contamos 1, 2, 3 y hacemos una separación. Y luego al revés, 1, 2, 3 y hacemos una separación, de manera que el número que nos quede en medio será exactamente el valor de la mediana que estamos buscando. Pero también podemos encontrarnos con el caso en el que los datos que se están considerando presentan un número par, como este ejemplo. En este ejemplo, nosotros tenemos 8 valores. Desde luego que si consideramos 8 valores, entonces si dividimos 4 de un lado y 4 de otro, pues obviamente en medio no nos va a quedar nada. Así que consideramos el par inmediato, que es el 6. Contamos 3 hacia la izquierda y hacemos una división, 3 a la derecha, y los dos números que se queden en medio, cuando nosotros hagamos una suma y lo dividamos entre 2, será el valor de la mediana en este caso. Así que hay dos formas de calcular. Aquí tenemos un pequeño ejercicio para que nosotros practiquemos un poco el valor de la mediana. Tenemos una relación de datos desordenados. Para calcular la mediana, primero hay que ordenarlos. Es una actividad que no podemos suprimir. Ya ordenados, aquí los vemos todos ordenados, los contamos. 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos. Así que consideramos el par inmediato, que es 10, y lo dividimos 1, 2, 3, 4, 5 y separamos. Y luego al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y separamos. Ahora ya sabemos que como es una cantidad impar, el número de la mediana va a ser exactamente el número que se quede en medio, y en este caso fue el 8. Ese es el valor y ese es el procedimiento para calcular la mediana. La última medida de tendencia central es la moda. La moda es muy sencilla, es simplemente el número que más se repite. Podemos encontrar casos en donde no exista moda. Eso significa que ninguno de los valores que están en la distribución de datos se repite ni una sola vez. Podemos encontrar que la moda se repita una vez, o puede ser que se repita 2 veces. En ese caso hablamos de una bimodal o una moda doble, o plurimodal o multimodal, que es cuando haya más de 2. Pueden ser 3, muy escasamente, pero pueden ser 3 o más. Aquí tenemos un ejemplo para explicar lo que es una moda. Tenemos una tabla en donde nos representa el número de talla de calzado de una zapatería y el número de personas que compraron ese calzado.
nosotros observamos que la mayor cantidad de personas que compraron ese calzado, es decir, lo que tiene mayor frecuencia es el calzado de talla 41. Es el único, es el que tiene más compras, por lo tanto la moda en este caso es 41. Para poder entender un poco más, vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes practiquen para su examen. Empecemos con el número 1. Nos dice, puede darse el caso en que la moda no exista. Por ejemplo, en este conjunto de datos, ni un solo dato se repite, de manera que la moda no existe. Pero también puede ser que haya conjunto de datos en donde la moda se repite una vez o más de una vez. Nuestra pregunta específica es, ¿cuál es el de los siguientes conjuntos de datos es bimodal? Es decir, que la moda se repita 2 veces o que haya un número que se repita o 2 números que se repitan 2 veces. Y observamos nosotros el inciso B. El 3 se repite 3 veces, pero el 4 también se repite 3 veces. De manera que hay 2 números que se encuentran de moda. En este caso, sería la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Y la vamos a subrayar. Ok, esa sería nuestra pregunta número 1. Nuestra pregunta 2 nos dice, de este conjunto de datos que nosotros tenemos observados aquí en desordenados, nos pregunta por la media. La media aritmética hay que recordar que es la suma de cada uno de los datos y luego dividida entre el total. Nosotros ya adelantamos un poco esa sumatoria y sumar cada uno de estos datos nos dio en total una cantidad de 64. Ese 64 lo vamos a dividir entre el número total de datos. Si los contamos, todos estos datos son 26. Y 64 entre 26 nos queda 2.46, que es el resultado de esta pregunta. En nuestra pregunta número 3 nos da también unos datos en forma desordenada. Estos datos representan los espacios comerciales de 8 comercios, ¿no? De 8 anuncios que se eligieron en forma aleatoria, que se transmitieron por televisión y representan el tiempo que duró cada uno de esos comerciales. Aquí tenemos los tiempos, 18 segundos, 25 segundos, 30 segundos, etcétera. Son 8 anuncios en total. Y me preguntan por la media muestral o media aritmética, el promedio de cada uno de esos anuncios o del tiempo que tardaron. ¿Qué procede aquí? Simplificamos o anotamos para no perder tiempo. La media consiste en sumar cada uno de los valores, ya lo hicimos, fueron 176, y lo dividimos entre el número total. En este caso son 8 comerciales, así que lo dividimos entre 8, así la media aritmética o media muestral nos da 22. 22 es la respuesta aquí. Luego en el número 4 tenemos el conjunto de datos que ustedes encuentran por aquí y nos pregunta por la mediana. Recordemos que para calcular la mediana debemos primero ordenar. Aquí adelantamos un poco con ese orden, ya los tenemos todos ordenados de más pequeño a más grande. Son 26 datos en total. Como son 26 datos, para calcular la mediana lo que procedemos a hacer nosotros es considerar el número par que está antes del 26, en este caso sería el 24, y contamos 12 de un lado y 12 del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y separamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y separamos. Nos quedan 2 números en el medio. Ya sabíamos que nos iban a quedar 2 números porque el conjunto de datos es un conjunto par. Y al ser un conjunto par, la mediana se obtiene sumando los 2 números que nos queden en medio, que en este caso es igual a 5, y luego dividiéndolo entre 2. Y por lo tanto, nuestra mediana nos queda 2.5. Esa sería la respuesta en este ejercicio número 4. Para los siguientes ejercicios vamos a necesitar conocer un poco acerca de otro concepto que se llama medida de dispersión. Así como las medidas de tendencia central es aquella cualidad que tienen los datos de agruparse en el centro, las medidas de dispersión es aquella cualidad que tienen los datos de colocarse los más pequeños en los extremos, de los más alejados de la media. De hecho, las medidas de dispersión muestran una variabilidad en la distribución de los datos con respecto a la media aritmética, es decir, con respecto al valor central. Las medidas de dispersión más usuales son el rango,
la desviación estándar, la varianza, la desviación media y el coeficiente de variación. Lo que nosotros vamos a calcular en estos ejercicios son la varianza y la desviación estándar. Estas son sus fórmulas. Para calcular la varianza, cuya fórmula empieza con una S al cuadrado, se calcula sumando, esta es una sumatoria, cada uno de los datos menos su media aritmética, elevándolos al cuadrado. Y cuando nosotros terminemos de hacer la suma, lo vamos a dividir entre el número total de datos. Eso me va a dar la varianza. Y para calcular la desviación estándar es mucho más sencillo. Solamente debemos sacar la raíz de la varianza. Vamos a ver un ejemplo de los que tienen aquí en su ejercicio. El ejercicio número 5 nos dice: los siguientes datos representan el tiempo en segundos de 8 espacios comerciales, que es un ejercicio que ya vimos anteriormente. Aquí están los 8 tiempos que hicieron esos comerciales en televisión. Y nos pregunta por el cálculo de la varianza. Para hacer ese ejercicio, aquí lo tenemos aparte. ¿Qué nos dice el cálculo de la varianza? Que primero debemos calcular la mediana, porque la varianza tiene como fórmula cada uno de los datos menos su media aritmética. Entonces hay que calcular la media. ¿Cómo calculamos la media? Sumamos cada uno de los datos y luego los dividimos entre el número total. Son 8 anuncios comerciales. La sumatoria de todos los datos nos da 176 y 176 entre 8 nos da 22. Ya tenemos el cálculo de la media aritmética. Para comenzar a trabajar con la varianza, entonces a cada uno de los datos le vamos a restar su media aritmética. El primer dato es 18, 18 menos 22 al cuadrado. El segundo dato es 25, 25 menos 22 al cuadrado, 30 menos 22 al cuadrado, 15 menos 22 al cuadrado, 20 menos 22 al cuadrado, y así con todos los demás. Cuando nosotros ya hagamos este ejercicio, aun cuando el número me diera negativo, por ejemplo, sabemos que 18 menos 22 me da menos 4, pero al elevarlo al cuadrado, todo número negativo se vuelve positivo. Así que 4 al cuadrado son 16. 25 menos 2 son 3, al cuadrado son 9. 30 menos 22 son 8, al cuadrado son 64. 20 menos 22 son 2, al cuadrado son 4. 15 menos 22 son 7, al cuadrado son 49. Y así con los 8. Aquí tenemos todos los cuadrados que ya sumamos. Y el resultado me da 236. Como son 8 anuncios comerciales, 236 entre 8 me dará la varianza que nosotros nos están solicitando. Pero en este caso, quiero comentarles que hay un pequeño error. A nosotros, con toda esta información, y está comprobada que es la correcta, me da 29.5. En el ejercicio, a ustedes les marca 33.14. Hay un error que yo estuve revisando. Parece ser que olvidaron, a la hora de calcular la media aritmética, olvidaron incluir el 15 a la hora de hacer los cálculos. Pero esta es la respuesta que a ustedes les marca en su guía. Por eso la subrayé, pero haciendo los datos en forma correcta, esta es la respuesta que debe darles. Y después, el siguiente ejercicio nos pide la desviación estándar. Recordemos que la varianza es la que acabamos de calcular y la desviación estándar solo se obtiene cuando nosotros sacamos raíz de esa varianza. Regresémonos al cálculo. Dado que la respuesta que nos propone nuestra guía es 33.14, entonces la raíz de 33.14, según nuestra guía, debe ser 5.75. Pero como nosotros sabemos que la respuesta que ya calculamos en forma correcta es 29.5, por eso les puse aquí la otra respuesta. Esta es la correcta. Pero esta es la que propone la guía, dado que hay un error que arrastró hasta aquí. Finalmente, nuestra última pregunta nos dice: identifica la tabla de distribución de frecuencias para el siguiente conjunto de datos. Es un conjunto de datos desordenados, entonces nosotros los tenemos que ordenar en la tabla. Y nos pregunta cuál de estas tablas tiene el orden correcto. Es muy fácil de saber. Solo necesitamos vamos a contar los primeros 2 números. Con eso ya se van a dar cuenta. Empecemos con el más pequeño, que es el 0. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 2 veces. Así que, si ustedes se fijan, aquí el 0 es 4, aquí es 1, aquí es 3. Obviamente esta es la respuesta correcta, pero lo vamos a confirmar
contando los unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 veces que se repite el 1, entonces con estos dos valores nosotros ya confirmamos que el inciso C, por eso aquí le pusimos la respuesta, es la tabla que corresponde a esta relación de datos desordenados. El número 8 nos dice, identifica la moda en el conjunto de datos que representan la estatura de los alumnos del 102 matutino. Estas son las estaturas de esos alumnos. Y revisamos. Recuerden que la moda es el valor que más se repite. Y nosotros revisamos el 172 se repite 1, 2, 3 veces. Es el número que más se repite, por lo tanto el 172 será el número de moda. Esas son las operaciones que nosotros vamos a conocer para calcular media, mediana y moda, que se llaman medidas de tendencia central.